6 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, les saludamos. Muchas gracias por conectarse. Muy buenas tardes, saludamos a todo nuestro auditorio virtual. Gracias por su espera y agradecemos su disponibilidad para obtener y atender esta invitación. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima, en conjunto con Más Consultoría, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Dejar de temblar, manejo de adversidades, intervención en crisis ante sucesos traumáticos, con el objetivo de brindar información, sensibilizar al gremio empresarial, sus colaboradores, familias y público en general sobre la importancia de desarrollar habilidades emocionales y primeros auxilios psicológicos para afrontar una adecuada respuesta ante una situación de crisis. Esta iniciativa surge a raíz de los sucesos acontecidos del pasado 19 de septiembre. La intervención en crisis propicia el lograr un entorno seguro a las víctimas desde lo familiar y social. Esta conferencia es impartida por Marco Antonio Álvarez, al cual saludamos. Muy buenas tardes, y del cual me permito presentar sus generales. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Colima, maestro en Desarrollo Organizacional y Humano. Cuenta con el diplomado en Modelos Terapéuticos de tercera generación en Cognitivo-Conductual, capacitación en primeros auxilios psicológicos, estrategias de intervención psicológica en situaciones de crisis y riesgos suicidio, aunado a otros diplomados y certificaciones que lo especializan como promotor, instructor de capacitación y consultor en temas relacionados con estrategias psicológicas, desarrollo humano y organizacional. Ha brindado contención emocional y talleres de manejo de las adversidades, intervención en crisis ante sucesos traumáticos para organizaciones públicas y privadas. Actualmente es vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial en Canaco, Servitur Colima, y es parte del colectivo Pibernus Colima. Profesor y consultor en diversas instituciones educativas, actualmente en la Universidad del Valle de Atemajac y en la Universidad de Colima. Funge como consultor senior y director de Más Consultoría, empresa que ofrece acompañamiento, consultoría y capacitación en psicología laboral y desarrollo de organización humano. Dicho lo anterior, les recordamos a todos los que están conectados mantener su cámara activa y el micrófono apagado. También les pedimos que si tienen algunas dudas o preguntas, las puedan escribir de manera muy puntual en el chat interno de esta plataforma para hacer su lectura en el espacio de preguntas y respuestas. Dicho esto, cedo ahora la voz al maestro Marco Antonio, que ya se encuentra con nosotros para iniciar con esta conferencia Dejar de temblar. Y por si acaso nos agarra un temblor en estos momentos, guarde la calma y hay que aprender a manejar la crisis. Muchas gracias, Efraín, por tan amable presentación. Pues como se darán cuenta, me gusta este tema. Es un tema que podríamos decirlo, me interesa de manera importante a nivel personal, a nivel profesional también. He tenido la oportunidad pues de darme cuenta de los cambios que se pueden hacer o de los cambios que puede generar el conocer mejores herramientas, la sensibilización para las personas que no tienen pues ni idea de qué es la intervención en crisis, qué es mejorar mis estrategias de afrontamiento. Entonces, totalmente me ha parecido a mí un tema muy importante para poder compartirlo en el ámbito de la iniciativa privada, de la iniciativa pública y, cómo no, para el público en general. Todas y todos deberíamos de tener en cuenta que a partir de nuestras estrategias de afrontamiento, de nuestro bienestar psicológico, pues nosotros vamos a poder manejar mucho mejor la adversidad, cual sea que sea, ¿sale? Ahora nos enfrentamos a una adversidad pues, que tiene que ver de índole natural, un desastre natural, un sismo, pero nos podemos enfrentar a adversidades propias de nuestra etapa del desarrollo o también propias de una situación circunstancial, ¿no? Como es esta. Y bueno, por eso la iniciativa de dar esta charla. Y la información que les voy a dar, pues ustedes me imagino que lo han de saber. Es una información que lo que pretende de todo corazón es generar como una curiosidad muy saludable por investigar mucho más del tema, por
corresponsabilizarte de tu propio bienestar psicológico y pues que atiendas también a una invitación que te voy a hacer al final. Si pones mucha atención, vas a ver que al final tengo una muy buena sorpresa para ti y que puede resultar muy benéfico para tu organización, para ti misma, para tu familia, para ti mismo, el acudir a esta conferencia. Y bueno, pues sin más, yo creo que pues ya lo sabemos, nuestro mundo, de hecho, nuestro mundo o nuestro globo terráqueo está expuesto, totalmente está expuesto a que sucedan pues muchas situaciones como las que hemos pasado. Crisis, adversidades a nivel, pues podríamos decir, de temas globales naturales, pero también a partir del mismo comportamiento humano, conflictos, temas también de delincuencia. Hace algunos meses precisamente compartía una conferencia sobre manejo de adversidades, pero más relacionado al tema de violencia que estábamos viviendo en Colima, ¿no? Y si nos ponemos a investigar sobre el tema, yo te platico, a mí me gusta mucho profundizar y sobre todo en aquellos que tienen una mirada un poco más amplia acerca de las problemáticas sociales y de cómo percibimos los riesgos. Pues ya teníamos al doctor Ulrich Beck en su afamado libro La Sociedad del Riesgo, cómo nos decía que a partir del avance de la propia modernidad, pues nosotros estábamos enfrentándonos a temas de individualización, a lo mejor a temas que tienen que ver con una sociedad un poco más ajena a la percepción cultural que podemos llegar a tener de los riesgos. Entre más comodidades, entre más sujetos enajenados, les llamamos, ¿no?, en psicología, enajenados de consumismo, enajenados de un propio narcisismo, pues más se alejan al tema de esa percepción cultural acerca de cómo manejar los riesgos, ¿no? Y esto pues nos condiciona porque nos puede casi señalar de una forma muy clara que a partir de nuestras condiciones económicas, contextuales, de educación, académicas, psicológicas, sociales, es la forma en cómo nosotros vamos a afrontar el riesgo, ¿no? El riesgo sea cual sea, y pues si nosotros nos ponemos a pensar en cada una de nuestras características, tanto económicas como sociedad, culturales, geográficas, educativas, pues nos sitúa en una posición muy desigual acerca de cómo asumir los riesgos. Y todo riesgo, como sabemos, pues ante estas condiciones de desigualdad, pues puede ser pues irreversible, incalculable, tal vez hasta impredecible, y pues puede generar o propiciar situaciones de peligro tanto individual como social y generar caos en nuestro contexto, en nuestra sociedad en sí, ¿no? Si bien también, esto lo comenta en este libro, si tú lo deseas y me pasas tus datos al final, yo puedo compartirte la bibliografía. Tengo varias bibliografías que puede ser muy interesante para ti, hasta de cultura general. En este libro de La Sociedad del Riesgo, Ulrich Beck pues comenta cómo nosotros a partir de esta modernidad y a partir de nuestra evolución cultural, pues comenzamos a percibir con esa desigualdad con menor importancia en los temas de los riesgos, ¿no? Te pongo esta imagen pues para decirte que lo único que podemos afirmar es que las crisis y las adversidades pues nos van a acompañar y van a estar presentes de manera global pues prácticamente en todas nuestras etapas del desarrollo, en todo nuestro ciclo vital, y que la falta de información, lo que llamamos en psicología la no psicoeducación ante el riesgo, nos impide afrontarlos de manera adecuada y pues eficaz. De hecho, cuando nosotros no estamos habituados a estos temas, la capacidad que tenemos para hasta buscar información, conocer, anticipar, prepararnos sobre las consecuencias de un riesgo como el que vivimos, pues son nulas, ¿no? Y pues podríamos decir que como sociedad estamos
casi, pues en un deber ser de anticiparnos, ¿no? De mitigar y de reducir. Si bien ya van a existir esos riesgos y vamos a estar expuestos constantemente, pues tener la capacidad de reducir, mitigar, ¿no? Y a partir de esta idea, que es una idea, podríamos decir, pues muy socorrida por varios teóricos, surge que nuestras organizaciones y nuestros entornos sociales están en algo que se le llama entornos sociales DICA. Y aquí, pues mostrando un poco, ¿no? En este acróstico, cada una de las iniciales de la palabra comenta una característica en la cual nosotros como entornos estamos, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. De hecho, la sensibilización surge a partir de la idea de darme cuenta qué significa cada una de estas palabras, ¿eh? ¿Qué significa el que una sociedad sea volátil o que un entorno sea volátil? ¿Qué significa que existe incertidumbre alrededor de mi entorno, en mi contexto? Y así complejidad y ambigüedad. Por lo cual te voy a poner algunas palabras pues, que van a apelar al entendimiento de cada uno de estos conceptos. Y tenemos, por ejemplo, que nuestros contextos pues, son volátiles. ¿Por qué? Porque si bien tú te has dado cuenta que casi todas las áreas en las cuales nos encontramos, las circunstancias sociales en las cuales vivimos durante diferentes etapas, pues cambian y varían con facilidad, ¿no? Hay fenómenos que son prácticamente muy poco predecibles y que los cambios que son constantes, que no terminan, pues se generan a partir de mucha rapidez. ¿Qué más? Lo vimos a partir de ciertas situaciones que hemos pasado, experienciales en los últimos 2, 3 años, pues también son inciertos o nos cubrimos de cierta incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre crece a partir de tener pobre educación emocional y de 3 palabras, podríamos decir, o de estos otros 2 puntos que van a ser muy clave en el desarrollo de esta charla y que prácticamente el objetivo de mucha de la psicología de la emergencia, de los primeros auxilios psicológicos, tienen que ver con mitigar, hacer conciencia y disminuir la ansiedad, el miedo, la ira, el agotamiento físico y mental que generan estos eventos, los cuales pues son inciertos, ¿no? Nos vamos a la otra, que es complejidad. La complejidad significa que si bien muchos de los fenómenos de lo que sucede, pues son fenómenos difíciles de comprender en su totalidad o difícil de resolver. Creo que con esta palabra se te viene a la mente, pues, por ejemplo, los comunicados, ¿no? Del Sismológico Nacional, los comunicados que se llegan a tener, que pueden llegar a ser confusos, pues difíciles a veces de comprender, como lo es un sismo, ¿no? O como lo es algún otro fenómeno natural o algún otro fenómeno que genere riesgo o crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque está compuesto de muchos aspectos. Tiene una multiplicidad de variables que se relacionan entre sí y podríamos decir que la complejidad radica en que se compone de elementos pues que podríamos decir que son muy diversos. Y te pongo esta fotografía, no sé si conoces o si te gusta el arte abstracto. El arte abstracto es también ambiguo, al igual que nuestros contextos. ¿Por qué? Porque pareciera que cada quien tiene una lectura muy particular de lo que sucede. Produce la ilusión de tener lecturas diferentes. Cada quien ve el fenómeno desde diferentes áreas. Actualmente tenemos una pluralidad, podríamos decir, una diversidad de personalidades, de gustos, de objetivos, de metas, y esa pluralidad que tú ves cuando sales a la calle,
produce una percepción, una ilusión y lectura diferente. De hecho, podremos decir que hasta la propia ciencia tiene algunas lecturas que se pueden llegar, pues, no a contraponer de forma muy clara, pero sí tener vertientes variadas, ¿no? Y esto genera que exista falta de claridad y transparencia cuando hablamos de algo que sucede, ¿no? Y que a partir de la ambigüedad, pues nuevamente podemos decir que son características de que es difícil de predecir y por lo cual es difícil de afrontar. No se conoce si bien el origen. A partir de estas 4 palabras, te puedo decir que lo que sí podemos hacer es darnos cuenta y generar aprendizaje y experiencia ante algo ya sucedido. De hecho, la palabra sabiduría, que a mí me gusta mucho, es cómo nosotros podemos acumular esa experiencia para generar aprendizaje nuevo, ¿no? Para generar un aprendizaje mucho más enriquecedor, que me prepare como ser humano pues, a afrontar de forma más eficaz. Y apelando a esto que te digo, yo te diría que platicando con algunos compañeros de protección civil, con personas que estuvieron muy al frente de la situación de riesgo que vivimos, pues platicamos acerca de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y te voy a compartir un poco nuestra percepción. ¿En qué escenario estuvimos? Pues primero hay que decirlo que hasta ahorita van más de 3,000 réplicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que existan todavía en algunos días más réplicas y que hemos estado repitiendo el fenómeno que generó a lo mejor una crisis mayor que fue el 19 de septiembre, ¿no? Un dato curioso, fíjate, de 15 servicios que brindaba Protección Civil, más del 90% de esos servicios eran relacionados con crisis nerviosa. O sea que si bien nuestro mundo, ¿sí? O ante esta situación complicada, estructuralmente, si bien hubo algunas situaciones graves, pero en su gran generalidad o en su mayoría estructuralmente pudimos sortear una situación como esta, lo que no está bien sorteado es el autogobierno de las emociones, nuestra forma personal, individual, a partir de nuestra cognición, de nuestro manejo emocional, de poder darle frente, ¿no? Y entonces de cada 15 servicios que daba Protección Civil, más del 90% fueron determinados u originados por crisis nerviosa. Y surge un término que imagino que en esta sociedad de la información ya te has dado cuenta que se denomina termofobia. ¿Y qué es la termofobia? Pues un concepto que surge a partir de vivir los sismos en México en 1985 y 1900, bueno, y 2017, ¿va? 1985 y 2017, cuando surge este miedo continuo, a su vez hasta un poco irracional, acerca de los movimientos telúricos o de los sismos. Y origina que se perpetúen o que se manifiesten con mayor frecuencia, pues estas crisis nerviosas y con mucho mayor, podríamos decir, sostenibilidad y con mayor tono, ¿no? ¿Qué más sucedió? Si bien en algunos contextos, tanto del ámbito privado como público, hubo ese mismo día ciertos, podríamos decir, escenarios en los cuales hubo una evacuación propia, ¿no? Hubo simulacros también. La evacuación en el momento del siniestro fue desorganizada. De hecho, dentro del programa de protección civil, pues también está la parte de repliegue, no solamente evacuar, sino también el replegar. Y eso fue lo que no funcionó. Mucha de la saturación que hubo en las calles, que no permitió que las patrullas, que las ambulancias, ante personas que tenían alguna situación complicada,
alguna lesión pudieran llegar a un lugar en el cual se les diera atención, esa saturación que tuviste en las calles fue a partir de que muchas instituciones sí tuvieron un simulacro, sí tuvieron una evacuación, pero esta fue desorganizada. Y en lugar de replegar a la población para esperar que esto pasara, para esperar que poco a poco se llegara a tomar control, la evacuación fue desorganizada y esto saturó las calles. Creo que tú fuiste, pues podríamos decir, espectador sobre esto. Otra situación que tenemos es que ni las organizaciones ni muchas instituciones públicas, si bien quizás sí tengan para cumplir normativas un plan interno o un plan familiar de protección civil, no nos interesa mucho, no lo revisamos, no nos lo apropiamos, sino que si bien algunas empresas de cierto calado pues lo tiene solamente para cumplir ciertas normativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Ley Nacional y la Ley Estatal de Protección Civil, que cuando platicábamos con algunas personas, pues totalmente eran desconocidas. Y esto podría ser como muy agravante porque estamos en una zona, pues como tú lo sabes, con alto riesgo de este tipo de situaciones, ¿no? De este tipo de eventos. Así en ese escenario estuvimos. ¿Qué pasa o qué dice, podríamos decir, los primeros auxilios psicológicos? Que esto ya está de alguna manera, ya existen personas, lugares, países en donde la cultura de prevención y de la protección civil o de la prevención del riesgo, pues ya lo tiene bien identificado. Ya de hecho existen las fases identificadas para una crisis, ¿no? Aquí te pongo un esquema que con el simple hecho de verlo puedes darte cuenta que son fases pues que quizás tú viviste, ¿sí? Primero el evento precipitante, generando shock, negación, una respuesta desorganizada, explosión, ¿sí? Pérdida del control de emociones, pensamientos y comportamientos, comienza la aceptación en ese proceso, en esa fase de estabilización y por fin de adaptación. Ir avanzando en cada una de estas fases, pues conlleva ciertos retos, ciertas formas de sensibilización y hasta de psicoeducación. Yo te quiero presentar, más que estas fases que te digo que están bien estudiadas por lo que son los primeros auxilios psicológicos y la psicología de la emergencia, pues algunos patrones que se dan de acuerdo a la experiencia de varios teóricos y de varias personas que se interesan mucho sobre este tema, que se van dando como elementos muy transversales ante una situación de riesgo y crisis como la que vivimos, ¿no? Nos vamos de abajo hacia arriba y vemos que en la base de la pirámide dice, primero, activación de los sistemas de alarma. Cuando platico esto, dicen, sí, pues sí escuché las alarmas, escuché las sirenas. Claro, ese tipo de alarmas también hubo activación, pero sobre todo de nuestras alarmas, pues naturales, propias de nuestra naturaleza humana. Y tenemos dos mecanismos que son muy claros y que los vivimos muy continuamente cuando nosotros nos sentimos en una situación de amenaza, que es el estrés. El estrés es una reacción fisiológica acompañada también de ciertas cogniciones, la experiencia, pero que tenemos para afrontar situaciones complicadas, de crisis adversas. El estrés por sí mismo es una herramienta natural muy eficaz y que nos ayuda a afrontar los riesgos de la vida, las situaciones complicadas. La connotación negativa que le podemos dar al estrés es cuando no lo sabemos manejar de manera adecuada. Cuando este estrés es sostenido en el tiempo y también genera a partir de nuestros pensamientos otro mecanismo que es la ansiedad y luego otro que es la angustia y luego el miedo que no se logra manejar, ¿no? Emociones que
por sí mismas no tienen una connotación positiva ni negativa. Muy mal decir existen emociones buenas y emociones malas. No, existen emociones placenteras y emociones displacenteras. Todas las emociones nos sirven para afrontar una situación complicada, de crisis, adversa. Son herramientas, son habilidades naturales con las cuales contamos. En segundo nivel, pues vemos que un elemento patrón es que hay una tensión dominante. ¿Sí? Si bien existieron personas con mayor autocontrol, con esta experiencia o con esta, le llamamos la habilidad emocional de sobreponerse rápidamente ante la adversidad, ante la sorpresa, la tensión dominaba. Había en los medios de comunicación en el tercer nivel confusión e información incompleta. Escuchaste, yo estoy en un colectivo llamado Kibernus y una de mis iniciativas principales tienen que ver con la alfabetización digital y algo que yo llamo madurez digital. Claro que tuvimos medios de comunicación o pseudomedios de comunicación siendo casi las trompetas del apocalipsis, ¿no? Acerca de lo que estaba ocurriendo. Esta confusión, pues, puede generar en la población mayor incertidumbre, podríamos ir al otro peldaño, ¿no? Vulnerabilidad. En esta confusión de información, pues existe mucho lo que son noticias falsas, personas con, yo podría decirlo de una manera que no suene tan mal, sin madurez digital y que por querer ganar likes o visitas en algunos de sus sitios, pues compartían información que rayaba en lo ridículo, rayaba en el mal gusto, rayaba en lo irresponsable, ¿no? Pero esto es un patrón que si tú lo checas, es recurrente ante toda crisis. En el cuarto nivel tenemos que, pues, existe como patrón que llegamos a tocar fibras muy sensibles de nosotros como seres humanos. Y estas fibras sensibles tienen un nombre, y es darnos cuenta que a pesar de todas esas ganancias que nos da la modernidad, el capitalismo rampante, ¿no? De tener beneficios, comodidades, el culto al placer y al gozo, tenemos esas fibras que son sumamente vulnerables o que nos recuerdan esa vulnerabilidad humana en la cual nos encontramos y que debemos aceptarla, que debemos casi abrazarla, ¿no? Pero eso te lo voy a platicar más adelante. Otro patrón es tener el tiempo en contra. El tiempo pareciera que no juega a favor, ¿no? Pareciera que como van recurriendo o contándose las horas, en algunos momentos y en algunas situaciones, pues es hasta contraproducente o genera mayor angustia y ansiedad. Y por último, en el último peldaño, esto que es, pues yo creo que hasta muy sabido por ti, ¿no? Que la emoción subyuga a la razón y que en este momento que subyuga la razón surgen el montón de dilemas morales, ¿no? Estaba después del sismo de poder a lo mejor atender la crisis de algunas de las personas que estaban cerca donde yo me encontraba. Tuve el mandato de ir a la estancia infantil de la Universidad de Colima y me daba cuenta cómo toda esa práctica de protección civil, simulacros, funcionaba de sobremanera en la estabilidad de las maestras, ¿no? ¿Sí? De quienes tenían a los niños y a las niñas a su cuidado. Y parecían verdaderamente, pues, guerreras romanas, ¿no? De una forma muy estoica, deteniendo al niño, al grupo de niños, cuidándolos. No pasó absolutamente nada porque supieron actuar de forma adecuada. Sin embargo, había un dilema de cómo se encontraba su familia, qué pasaba en su casa, con sus propios hijos, con sus propias hijas, con sus propios padres, ¿no? Y cuando entregaban al nene, a la nena, empezaba la crisis ahora en ella.
Y el dilema era, abandono ahí, me voy y busco a mis hijas, a mis hijos, o quedarme cumpliendo esa función, ¿no? Este tipo de situaciones, claro que se van a tener en un momento de crisis. Y entonces tenemos, pues, reacciones, si las queremos revisar de una forma más específica, pues tenemos diversas reacciones, ¿no? Desde cognitivas, físicas, emocionales. De hecho, el no saber que las voy a experimentar, pues me toman con mayor incertidumbre, con mayor sorpresa, y pareciera que no las reconozco y no puedo manejarlas así. Una de las reacciones cognitivas que a mí me parecen muy claras ante la crisis es la primera, la de confusión y desorientación. Si tú veías en la calle, todavía podemos encontrar personas con un tema, le llamamos nosotros, hasta de despersonalización. Yo les platico en forma, pues podríamos ir generando una analogía, ¿no? Les decía, ¿te has quedado viendo tu celular durante media hora, una hora, no sé, en redes sociales, TikTok? Y cuando te quitas el celular frente a tu cara, hay cierta sensación de mareo, desorientación, como que estás despersonalizado. Pues más o menos así, pero sin estar frente al celular. Así nos genera, ¿va? Esta sensación de querer huir, ¿va? Genera esa confusión y desorientación. Dificultad para tomar decisiones, los pensamientos intrusivos que van y nos conducen a la ansiedad. De hecho, la ansiedad es el cúmulo de pensamientos negativos. Yo les digo, ¿no? Esto de querer abrir los ojos, y por más que abro los ojos y quiero ver lo que sucede en mi casa, con alguien que me interesa, que me importa, mis hijos, mis hijas, no tenemos la capacidad de la bilocación. No podemos estar en dos lugares a la vez. Y la ansiedad surge a partir de no comprender, perdón, que aunque abra los ojos, quiera ver qué sucede en otro lugar, no lo puedo saber. Y entonces comienzan pensamientos intrusivos. Y los propios mecanismos de defensa, ¿no? Evitación, negación, problemas para concentrarnos. A nivel físico, pues hiperventilación, ritmo cardíaco acelerado. Este tema de la hipervigilancia, hay podríamos llamarlo hipersensibilidad de nuestros sentidos. Cualquier sonido, cualquier movimiento, cualquier testereo, pues lo empiezo a identificar como una situación, pues, de riesgo, ¿no? ¿Va? Y estoy como, podríamos decirlo ahora sí, en un temblor recurrente, ¿va? Y el no ser capaz de identificarlos, anteceder que voy a poder o voy a vivir una situación así, pues hace que caiga con mucha mayor fuerza en estas reacciones físicas, ¿no? Y de manera más prolongada. El encogimiento de la garganta, pecho o estómago, mi cuerpo, en una reacción natural de acto reflejo, quiere protegerse y encoge o presiona ciertas partes de mi cuerpo. Esta sensación de opresión en el pecho, de lo que llamamos afasia afectiva, ¿no? El nudo en la garganta, pues tiene que ver con esa reacción fisiológica. Reacciones emocionales, pues identificamos el gran número de emociones, ¿no? Que ahora sí, pues como te lo dije hace rato, emociones displacenteras, tristeza, desesperanza, irritabilidad, enojo, ansiedad, miedo. El miedo totalmente a esto que no estoy, pues, habituado o a lo que simplemente me alejo al tener la percepción de un riesgo inminente, ¿no? Y esto que pasa, el último, que es distanciamiento emocional. Al no comprender, no saber qué hacer con estas sensaciones, con estas emociones, me alejo de ellas y las alejo de su comprensión o de mi comprensión, ¿no? Difícilmente entonces nos encontramos con una situación complicada.
La lámina que te voy a platicar posteriormente a esta, yo te voy a pedir disculpas. Quizás no voy a ser el más simpático de la sala aquí virtual, pero te voy a platicar que tenemos escenarios socioculturales en muchas ocasiones no muy adecuados para la resolución de nuestros conflictos personales, como esto que pasamos. O sea, ya vivo la crisis, ya vivo una situación de conflicto, de amenaza, y los escenarios que tengo para afrontar no son en sí los más, podríamos decir, eficientes y adecuados. Y tenemos aquí el primero, y te lo platico, ¿no? En primer lugar, tenemos la psicologización de la vida, o de la vida cotidiana, podríamos decirlo así. La psicología como ciencia, una ciencia joven, ha permeado en diferentes áreas de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Ahora ya en nuestra familia, de manera individual o social, pues la psicología entró con conceptos pues muy disipados, o podríamos decir que son compartidos por la mayoría de nosotros, ¿no? La gente ya reconoce palabras, por ejemplo, como complejo de Edipo, represión, acto fallido, angustia, ataques de pánico, y comenta o los dice o piensa que los aborda de una manera eficaz, cuando en realidad el psicologizar nuestra vida tiene un riesgo. Y el riesgo es trivializar nuestra psicología, trivializar estos fenómenos psicológicos. Ahora vemos pues que de manera, podríamos decir, sin tapujo alguno, cualquier persona, desde un coach personal o un coach ontológico, maestra, maestro, reclutador de recursos humanos, pues ya quiere manejar conceptos que tienen una profundidad pues muy bárbara, ¿no? Y cuando nosotros psicologizamos y queremos afrontar a partir de que todo mundo puede usar este tipo de términos por quizás tener internet o cierta información, trivializamos y nos alejamos de su comprensión, ¿no? Entonces, esta psicologización de la vida cotidiana pues puede tener esos peligros. Si bien muchos de nosotros lo celebramos porque ahora la psicología ya puede o ya llama la atención, ¿no? Ya es algo sonado, pero también puede tener el riesgo de trivializar y no profundizar en todos estos temas que de por sí mismas pues intentan explicar como una ciencia que evoluciona constantemente nuestra realidad humana, ¿no? O nuestra experiencia de vida como seres humanos. En segundo lugar, pues también tenemos la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, ese proceso de convertir situaciones propias de nuestros ciclos vitales con cuadros patológicos o que se curan con medicación, tú te has de dar cuenta, la automedicación es algo de todos los días y que está permeada en la sociedad de una forma muy, muy complicada, ¿no? Las personas, si tienen un dolor de cabeza ante un malestar propio de nuestra vida, de una situación en la cual nos afrontamos y que no tenemos la respuesta favorable o la que queremos, eso significa que debemos fortalecer nuestro afrontamiento acerca de la frustración, ¿sale? Nuestra tolerancia a la frustración. Pues no, nos tomamos un paracetamol, una aspirina, cualquier tipo de aliciente médico o medicamentoso que me aleje de la posibilidad de sufrir y de generar pues un malestar que puede ser propio, ¿no? De hecho, se ha medicalizado la vida cotidiana hasta en temas de la belleza, ¿no? La belleza, la fealdad, las etapas madurativas, la propia menopausia, ¿va? Temas que tienen que ver con insatisfacciones personales que no tienen un origen realmente médico, sino de experiencia de vida y de forma de afrontar la realidad, lo que nos sucede. Estamos ante un mundo que se medicaliza
cuando no tiene opciones de afrontamiento. Y lo puedes ver tú en tu vida cotidiana, en tu familia. Te digo, no voy a ser el más simpático de la sala, pero eso sucede. Normalizar las diferencias subjetivas a través de neoconservadores programas de valores. Tenemos un mundo muy plural, diverso, con muchas diferencias. Lo que sucedía anteriormente, hace una década, 2 décadas, probablemente no funcione ante la realidad de nuestros contextos actuales, ¿sale? Usar, podríamos decir, recetas neoconservadoras como etiquetarnos y de darnos como soluciones muy encajonadas o muy contextualizadas en otros momentos, no funciona. De hecho, hay un autor que creo que tú lo has escuchado, el último libro del gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman, se llamó Retrotopía, ¿no? ¿Y qué decía? Pues que nuestra sociedad, al no tener respuestas eficaces, lo que hace es generar hasta cierta sensación de desesperanza, fíjate, cansancio, desmotivación, irritabilidad, y lo que hace es irse a las soluciones que quizás, o a modelos de soluciones pasados. Y tenemos frases como, antes los jóvenes pues no eran tan frágiles y de cristal, ¿no? Antes los jóvenes tenían mayor entereza, eran mucho mayormente fuertes ante la adversidad y el sufrimiento. O sea, que extrañamos o generamos una nostalgia hacia pues todo el tema pasado, las formas que se proponían para solucionar problemas en pasadas décadas. Y si bien actualmente pues nos encontramos, decía Zygmunt Bauman, ¿no?, con una sensación de pesadez, de cansancio, de desesperanza ante las problemáticas actuales. Sumamente interesante también, si quieres la bibliografía te la puedo pasar. En cuarto punto, un uso indiscriminado y acrítico de fragmentos y filosofías, ¿no? Y ahí entra el decreto, hasta la PNL, puede ser hasta el tema de, no sé, de las runas, del tarot. Diríamos, hay áreas de la filosofía pues muy completas y de hecho son la base de muchas ciencias sociales, obviamente, pero el uso indiscriminado y acrítico de fragmentos y filosofías para generar soluciones a situaciones psicológicas y psiquiátricas, pues no es la mejor opción, ¿eh? Personas que le quieren dar toda una explicación a las problemáticas actuales que tienen en su vida con una o dos frases sacadas de Siddhartha Gautama, Buda, ¿no? Y querer explicar su vida a partir de 2 o 3 frasecitas usadas de manera indiscriminada y acrítica, ¿no?, de fragmentos filosóficos. Eso sucede actualmente. El decreto, el poder de la intención, y casi pongo una línea ya para atrás que estoy trabajando, ¿no? Toda esta parte del pensamiento mágico. Y por último, la japicracia. Como comercial, hace poquito estaba haciendo un audiolibro del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que se llama La agonía del Eros, y este libro menciona mucho a la autora del concepto de japicracia, Eva Illius. Y Eva Illius dice que pareciera que estamos expuestos a no afrontar esas situaciones complicadas, que estamos pues casi exhortos en la industria de la felicidad, ¿no? Sí. Nos convertimos en criaturas incapaces de poner resistencia a situaciones pues que no nos lleven a eso, que sería como queriéndonos dar a entender que el fin último de nuestra experiencia humana es vivir felices, ¿no? ¿Y qué hacemos? Fíjate qué hacemos. Ante una situación de malestar, queremos compensar con experiencias motivantes, con el culto al placer, con viajecitos,
compras indiscriminadas o compras poco conscientes, y tú te vas a dar cuenta, la forma en que muchas personas afrontan la adversidad es compensándolo con experiencias positivas o que les llevan a este estado, pues yo podría decírtelo, de pseudofelicidad o de mal llamada fin último del ser humano. Y entonces estas 5, que podríamos decir que hay más, pero se nos va el tiempo, pues son escenarios socioculturales poco adecuados para afrontar, ¿no?, la resolución de conflictos. ¿A qué te invito? Pues te invito a que seas consciente de ello y que apeles a algo que hay un concepto, bueno, que llamo, y que hay un concepto que es el de resiliencia, que es nuestra capacidad para afrontar y recuperarnos de manera, pues, prolongada y algunas personas de forma natural ante las adversidades, aunque la resiliencia puede fortalecerse. Y si bien existen muchos elementos que fortalecen la resiliencia, hay 3 que a mí me parecen que dan pauta a la invitación que quiero hacerte, ¿no? El primero, la aceptación radical, ¿sale? ¿Qué es la aceptación radical? Pues asentir que estamos viviendo situaciones complejas, reconocer que es parte de nuestro proceso y de nuestra experiencia, ¿no? Ahora sí, discúlpame, pero pues Santa Claus no existe, existe solamente en nuestro imaginario, ¿no? El mundo es un mundo volátil, con incertidumbre, con caos. Vamos a tener crisis situacionales y circunstanciales durante nuestra vida. Y entonces esa aceptación radical genera una pauta muy importante para el segundo elemento, que es apoyo mutuo, que es prácticamente la evolución de la propia inteligencia humana. La inteligencia, 2 puntos, la capacidad para resolver problemas y agregar valor. El apoyo mutuo o la cooperación y colaboración entre redes es prácticamente la evolución de la propia inteligencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues buscando personas que sepan de estos temas, generando sinergia con con otras organizaciones, con quienes ofrecemos nuestro apoyo como nosotros, ¿sale? Para que puedas a lo mejor sensibilizarte y psicoeducarte. Y tercero, el hacerte responsable, el autocuidado, capacidad de estar atenta y atento a lo que te sucede, a lo que piensas, a lo que sientes, a saberte totalmente validar y proteger, ¿no? Y así entonces lograr un estado, podríamos decirlo, propio o corresponsable de bienestar físico y psicológico. Aceptación, apoyo mutuo y autocuidado. Y yo te quiero preguntar, ya casi para finalizar, ¿cuándo crees que sería importante que llevaras a cabo estos 3 elementos? ¿Ahora o cuando sea demasiado tarde? Y escríbeme por favor ahí en el chat, para no sentirme que estoy disertando solo en el desierto. Escríbeme, ¿cuándo crees que sea adecuado llevar a cabo o tener en cuenta estos 3 elementos? ¿Ahora o cuando sea demasiado tarde? Muy bien, muchas gracias. Gabriel, Luis Enrique, Sergio, María Guadalupe, Yasmín, muchas gracias. Y bueno, apelando a este apoyo mutuo, a invitarte una invitación de autocuidado, con una de las empresas patrocinadoras, podríamos decirlo, de esta charla, que es Meraki, Clínica de Atención Psicológica, yo te pongo a tu disposición, si tú sabes, si tú tienes una situación complicada, pues que te acerques a nosotros. Y de hecho, ahorita en este momento te van a poner un link en el cual te invito a que te registres, porque si te das cuenta, el tiempo se nos pasó de volada y el abordar estos temas, pues no es suficiente con 45 minutos que llevamos. Necesitamos mucho más tiempo de encontrarnos, de generar contención, para lo cual estoy programando una reunión presencial totalmente gratuita para ti, ¿sale? Para tu equipo de trabajo, para quien quieras invitar, en donde vamos a, pues, abordar temas
de afrontamiento, de estrategias de afrontamiento ante la adversidad. Vamos a hacer ejercicios de contención emocional y también lo que queremos planear es que tú prepares tu plan interno de protección civil o tu plan familiar de protección civil, para lo cual voy a invitar a mis amigos expertos en el área de protección civil que van a estar acompañándome ese día. Tú pones tus datos, te registras, sale en el link que te acaba de compartir por aquí, Angélica, y al momento de registrarte te vamos a hacer llegar pues la planeación de cuándo va a ser, que esperemos que sea la próxima semana, si se junta el grupo adecuado, ¿no? O hay foro adecuado para hacerlo. Y es todo, Efraín, pues muchas gracias. Disculpa la premura, o disculpa que hable muy rápido, pero es un tema que de más apasionante, me gusta mucho abordarlo, me parece muy importante. Muchas gracias por la invitación y quedo abierto si hay alguna duda. ¿Qué les pareció? Por favor, podrán comentarme. Muchas gracias, Marco. Pues las personas que quieran alguna pregunta ahora lo pueden hacer en el chat, quedan registradas y con mucho gusto también te las hacemos llegar a Marco para que pues les des un seguimiento puntual. Mientras tanto, por cuestión de tiempos, tenemos esta pregunta. En todos los protocolos de emergencia existe una cláusula que casi nunca respetamos, que dice, conserve la calma, pero llega la crisis y no conservamos ni la calma por lo redondo, dicen por ahí. ¿Qué nos sugieres para que de veras logremos la calma durante estas crisis? Fíjate que el conservar la calma no se va a lograr si esta información o esta psicoeducación no es algo frecuente o no es algo cotidiano para mí. Fíjate bien, ¿eh? El miedo está muy relacionado con el desconocimiento, hasta con la ignorancia de ciertos temas. Si yo, por ejemplo, aquí me traigo a un amigo, me imagino que aracnofobia, has escuchado que le tiene menos miedo a las arañas, ¿no? Si yo traigo aquí a un amigo que le tiene miedo a las arañas y le pregunto, oye, ¿conoces cuántos tipos de arañas hay en tu región? No, no conozco, nomás le tengo un montón de miedo a las arañas. Brinco de piso a la mesa cuando veo una araña. Ah, ok. ¿Conoces y puedes identificar cuáles son venenosas de las cuales no son venenosas? No, olvídate, no las identifico, no puedo identificarlas. ¿Sabes cómo manipular un arácnido? Porque existen técnicas para manipular diferentes tipos de arañas. No sé. Pues con razón tienes miedo, porque no sabes nada acerca de eso, ¿no? No sabes nada acerca de esa situación. Marco, tengo miedo de hablar en público. No sé, empiezo a temblar como maraca. ¿Te has puesto ante el espejo a practicar tú solo, en tu intimidad? No lo he hecho. Bueno, ¿has leído algún libro para hablar en público o algún blog? No, tampoco. ¿Has platicado con alguna persona cercana, etcétera? No, pues con razón tienes miedo ante esa situación. La calma y el habituarte al autogobierno emocional no va a surgir si no identificas esa información como importante, si no te psicoeducas, si no estás constantemente cercano a esto que te estoy platicando. Es más, si no vas a la charla que te estoy invitando. Muchas gracias, Marco, por contestar la pregunta. Bueno, pues por cuestión de tiempos, les recordamos, ahí están los contactos para que pues sigan en sintonía con Marco Álvarez. Y pues a nombre de todos los presentes, la Federación Patronal de la República Mexicana, Canaco, te damos las gracias, Marco Antonio Álvarez, por tu disponibilidad para compartir tus conocimientos, que seguramente pues nos van a servir y bueno, nos están sirviendo de mucho. Agradecemos también a todos los participantes en esta interesante conferencia y extendemos también las gracias a los medios de comunicación por su difusión, a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima también por estar involucrados en esta actividad de responsabilidad social. Si no hubiera pues más por el momento, les agradecemos su atención. No sé si gustan agregar, Marco, algo para ya cerrar. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Coparmex, por toda la invitación. Muchas gracias por el seguimiento, Efraín. Es un gusto para mí y espero volver a encontrarlos pronto. Pues muchas gracias a todos y pues con eso concluimos nuestra conferencia. Muy buena tarde y pues a dejar de temblar. Gracias por su atención.